Ah, los chihuahuas. Siempre que se onda. Pero traigo una rota. Ah, tengo compras y gorra. Bueno, es que tú no puedes ni que estudies, güey. Yo no estudio, yo soy niña, no me gusta que me mantengan. Ex. Pues ya está grabando, ya está transmitiendo. Ya. Puede checar alguien más en la imagen. Ya chequé. Debe estar bien, pero. Bien, entonces estamos viendo página 77 a mediados, y habla el autor lo que es la rebeldía o contumacia. Entonces te dice ahí, el autor te transcribe un artículo, el 271, que dice: transcurrido el plazo fijado en el emplazamiento sin haber sido contestada la demanda, se hará la declaración de rebeldía sin que medie petición de parte y se procederá de acuerdo con lo prescrito en el artículo tal. Entonces fíjate cómo aquí te dice que una vez que transcurrió el término del emplazamiento, o sea, de contestar la demanda, ¿ok? Dice, sin haberse contestado la demanda, se hará la declaración de rebeldía. El juez va a decir, va a sonar una constancia, no se contestó la demanda, sin necesidad de que lo pida ahí, de que le pida, el juez lo debe hacer oficiosamente. Pero tiene algo importante, bueno, y se procederá de acuerdo con lo prescrito en el artículo tal. Entonces dice que no es necesario solicitarle al juez la declaración de rebeldía, o sea, la declaración de que no se contestó. Sin embargo, más en la siguiente página, el autor te va a decir que sí es conveniente. ¿Okay? El artículo te dice, sin necesidad de que las partes lo pidan, sin embargo, el autor más adelante te va a decir que sí, que lo piden. Pues. Y el más adelante te dice, si el juez encontrara alguna falla en el emplazamiento, va a pedir que se vuelva a hacer. Y dice más adelante, acuérdate, el emplazamiento es la parte más importante de todo el juicio. ¿Por qué? Porque es el llamamiento a juicio, ¿verdad? Es cuando te están diciendo, hay una bronca, vete para acá. ¿Por qué? Porque te están hablando. Entonces es la parte más importante del juicio, el emplazamiento. ¿Okay? Si el emplazamiento está mal hecho, todo el juicio se va a anular. ¿Okay? Y entonces, cuando alguien no contesta una demanda, ¿qué crees? Mala seña. ¿Qué quiere decir? No hay emplazamiento. Que el emplazamiento está mal hecho. Es lo más probable, todo el mundo se defiende, todo el mundo va a contestar. ¿Okay? Cuando van a andan medio acalambrados los demandados algunos días y van a contestar, contratan a un abogado, el que sea, y va a contestar. Pero si no contestaron, malo el cuento. Seguramente el emplazamiento está mal hecho. Pero sí es problema de... Entonces, por ejemplo, la ley te dice cuáles son los requisitos que deben cubrirse en un emplazamiento, que esto más adelante te lo va a decir el autor. Okay, bueno, no sé si ya te lo dijo, yo no me acuerdo. Si te dice que tienes que verificar por el dicho de unos vecinos y cosas así, ¿no? Los vecinos. Ajá, que efectivamente la persona vive ahí, ya no me acuerdo si esto lo dijimos o lo va a decir más adelante. ¿Ok? Entonces, la ley te dice cuáles son los requisitos del emplazamiento. Y si no están bien detallados en la diligencia que levanta el actuario, está mal hecho el emplazamiento y se va a poner a anular. Entonces, por eso no te contestaron. Porque el demandado va a esperar que se vaya al juicio, que se alargue, y después va a pedir la nulidad de todo el juicio. ¿Okay? Bien, entonces, cuando el actuario hace la diligencia, como vimos la vez pasada, la diligencia normalmente el actuario la hace en la computadora, hoy en día, ¿verdad? Se hace en la computadora y entonces no la hace ahí mismo, debiera hacerla ahí mismo, en el momento que está notificando. Se está presentando fulanito y demás a mano, pero tienen una letra de doctores que no le entiende nadie, entonces no prefieren hacerlo en la computadora. Entonces lo ideal es que tú le pidas al actuario, antes de que él suba al expediente, de que agregue la diligencia, tú la pides, tú dices al actuario que tú la quieres ver, para revisar si cumplió con todo lo que dice la ley. ¿Okay? Porque el actuario, no, yo lo hago. No. Lo reviso. No, yo lo hago. Déjame lo reviso. Porque si te fue algo, todo el juicio va a quedar anulado. ¿Ok? Entonces, sí, más vale que tú le pidas al actuario que antes de que él, vamos a decir, entregue el acta a quien corresponda, que tú la quieres revisar. Y si la revisas y todo está bien y luego la contraparte quiere anular el juicio, tú te puedes defender. Sí, pues supuestamente ya lo revisaste. Tú y puedes no hubo decir ningún no está problema. mal. ¿Mande? Ya. Supuestamente ya lo revisaste. ¿Cómo se anulará la diligencia de emplazamiento? Porque en la clase pasada veíamos que es distinto el instructivo y la diligencia. ¿Cómo anularás la diligencia? O sea, si el juez no la revisa. Una cosa es el instructivo. Nada te transcrito la otra vez.
Y otra cosa es la diligencia que levanta el juez. Después el acuerdo. La diligencia del actuario se veía así, así. ¿Cómo? Así, así. ¿Cómo? ¿Cuál Tenía es que así, pelo. no, me quiero imaginar. Tenía pelo corto, café, un hombre de altura, bla, bla, bla. Ándale. Entonces este es el instructivo. Entonces aquí te pregunto, Mauricio, ¿qué contiene el instructivo? A ver. ¿Qué es lo que dice aquí el instructivo? Silvia Fuentes Rodríguez. ¿Pero qué es lo que dice el instructivo? Ah, ciudadano. Ya sé, pero ¿qué dice aquí? Ya me dijiste lo de arriba. Ya sé que se lee, sabes leer. Pues lo que tiene, Está bien, lo que debe más contener. bien. O sea, ya estás en carrera y sabes leer. Más bien, ahí la llevas. Lo que debe Pero, contener. Pero tienes ¿qué dice aquí? Dice. ¿Qué cosa dice ahí? Ah, no, pues no sabemos, no hemos Lo que visto. se resolvió. ¿Qué? ¿Dónde? El auto. ¿Qué auto? El auto de erradicación. Entonces, aquí, esto es el auto de erradicación. Ah, ¿Verdad? Se presentó la demanda, el juez la admitió y eso es lo que te van a notificar. Oye, Silvia, te aviso que en este juicio, que es el número tal, que está registrado en tu contra, ¿verdad? Se dictó la siguiente resolución. Te van a transmitir aquí, te van a transcribir el auto de erradicación. Eso es lo que va a decir, el auto de erradicación. Y entonces aquí lo vas a ver. Ya, tú vas a ver. Dentro del expediente está, se dictó un auto y es Monterrey, Nuevo León, y ya. Por recibido el escrito, documentos, copias simples y demás que se acompañan, los cuales está formulado fulanito de tal, demanda que se admite a trámite por encontrarse ajustada, es el auto de erradicación. ¿Ok? Y eso es lo que le están transcribiendo en el instructivo. ¿Ok? Puede ser, por ejemplo, bien, entonces eso es lo que va a sea, ¿cómo impugnas la diligencia? Ya el actuario ya hizo, ya dice que se cerró, que quién sabe qué. Bueno, está mal lo que hizo el actuario. ¿Cómo la contraparte, el emplazado, el supuesto emplazado, cómo lo va a impugnar? ¿Cómo se impugna? ¿Cómo se impugna algo de falsedad? ¿Por la vía administrativa es eso, no? ¿O qué? O sea, por ejemplo. No sé, no, estoy preguntando. Ah. No, pues pregunto porque no sé. O sea, que la actuario dijo que no era, que estaba la persona, pero en realidad no estaba. Ese puede ser una, ¿verdad? Que el actuario envíe a Silvia, y no es cierto. Porque está Silvia ahí. sabemos que está en Estados Unidos, quién sabe qué, ¿verdad? O él dice que hubo dos testigos que dicen que ahí vive Silvia. No es cierto, ¿verdad? No había dos testigos, se equivocó de casa, no está en el 523, le dijeron que fuera el 523, ese número le dijeron que fuera, y lo hizo en otra casa distinta. Ok, bueno, me dijeron que era el 523, pero me estoy dando cuenta que vive en el 524. Puede suceder. Ni cómo se hace. Entonces todo, por ejemplo, ahí dicen ahí, la calle tal, 212. ¿Ok? Entonces, pero el actuario va y los instructivos le dicen, es ahí y es el 214. Ahí voy. Yo tenía un caso en el que estaba la cuadra y entonces todos iban de dos en dos, ¿no? Por ejemplo, esta es la casa 18, esta es la 20 y luego había tres predios ahí y este decía que era la casa 24. Estos no tenían número y este, por decir, que va 22, 24, 16, esta es la 28. Pero este número está equivocado, ¿no? O sea, dado cuenta que le pusieron un número distinto. Porque muchas veces es lo que hace el demandado. El demandado sabe que lo van a demandar, pues le cambia el número. Qué Le cholo. pone ahí 2550. Entonces llega el actuario, el mismo no es. Y entonces el actuario va a tener que dar fe de que está en una casa que le dicen los vecinos que es ahí donde vive Silvia. Sin embargo, tiene el número quién sabe cuál. Y va a empezar el problema, ¿verdad? Porque a él le dijeron que fuera al número 212 y aquí dice el número 24.
Entonces no corresponde ese actuario. Conforme a los números de las casas, estoy viendo que a esta le corresponde el número 22, pero ahí dice 24 y empieza la bronca, ¿verdad? Muchas veces el deudor, el demandado, ya se sabe todas las cosas, sabe más derecho que uno, ¿no? Ya ha tenido tantos juicios en contra que ya sabe todo, ya está esperando el actuario, ya sabe todo, ¿no? Pone a su hijo menor de edad que atienda la diligencia, pues ya sabe que lo va a anular. ¿Por qué? Porque el actuario entendió la diligencia con alguien de 17 años. Wow. ¿Cuántos? Y se pone bigotes y lo que tú quieras el niño, ¿no? Sí. Sale con pistola y todo, para que tú creas que es mayor de edad, pero no es cierto, es un menor de edad. ¿Verdad? Y entonces todo, pues fulanito de tal, no es cierto. Entonces ya, de ahí para adelante todo va a ser chueco. ¿Por qué? Pues porque entendió la diligencia con alguien que es menor de edad. Y vete a saber cuántas trampas más, ¿no? Arriba le pone, porque es la empresa que sabe y no es cierto, no es esa empresa. Pero él ya sabe, él ya está esperando la actuario. Entonces mañosamente lo hace, pues, ¿no? Tramposamente lo hace. ¿Cómo se impugna? Entonces lo que les decía, todo, si vas a anular, si quieres anular algo, el mecanismo es el incidente. A diferencia de un recurso. ¿Cuál es la diferencia entre un incidente y un recurso? El incidente es Son un como juicios aparte. juicio dentro de juicio. ¿Y el recurso? Y el recurso es como hacer otro juicio. El recurso apelación. No, y está en otro juez. pues, Es el juez superior, ¿no? A ver, hay dos tipos de Pero recurso. depende del recurso. Revocación y apelación. Revocación, el mismo juez que resolvió, él mismo vuelve a estudiar el caso. Apelación, el superior. ¿Okay? Pero en los recursos, se parte del supuesto de que la resolución es válida, pero está equivocada. O sea, está mal fundamentada, el juez se equivocó de ley, lo que tú quieras, pero es válida porque la dictó un juez, porque la firmó un secretario, porque se cumplió la forma. Todo lo que es la forma está cumplido. Pero se equivocó el juez. Bueno, estimas que se equivocó el juez. En cambio, en estás partiendo del supuesto de que es nulo lo que se está sentando, ¿no es cierto? No había ese testigo, no. Lo que se está sentando aquí es falso. ¿Okay? Independientemente si es correcto o no, es falso. Y entonces aquí lo que estás pidiendo es la falsedad. ¿Okay? Entonces, gran parte de los incidentes, su naturaleza es que estás tratando de anular el acto jurídico, diciendo que no es válido, ¿okay? Porque no se cumplió con la forma. En este caso, que se haya cerciorado el vecino o demás. Entonces, la manera, si tú quieres atacar la validez del acto procesal, es a través de un incidente. En cambio, el recurso parte del supuesto de que el acto jurídico, el acto procesal, es válido, pero está equivocado. ¿Okay? Tiene uno que tiene que ver con la forma y otro tiene que ver con el fondo. El recurso es con el fondo. Con el fondo. Parte del supuesto que el acto es válido, porque lo dictó un juez, porque lo dictó en tiempo, está firmado por el secretario, en fin, cumple con toda la forma, está en español, lo que tú quieras, pues. En cambio, está partiendo del supuesto que no, el acto no es válido, ¿okay? No se está sentando una verdad. Bien, entonces ahí está el instructivo, que transcribe la autorradicación, ¿ok? Y más adelante viene entonces la diligencia que levanta el actuario en el momento de notificar. Entonces ahí veíamos que el actuario llegó al lugar ese, a Tepatitlán 212, y él dice que corrobora, ¿verdad? Por el dicho de los vecinos, te los describe cada uno de ellos y te va a decir más adelante, ¿sabes qué? Los vecinos no quisieron firmar. Puro cuento, ¿verdad? El actuario ya se la sabe, entonces se inventa ahí que dos testigos le dijeron. En ocasiones, hay testigos, en ocasiones no. Por ejemplo, en una ocasión me tocó un caso, en una cuadra, imagínate que no sé, la avenida de Constitución, lo que sé yo, y aquí estaba un oso. Y yo tengo que notificar aquí. Esta es la casa que tengo que notificar, 202. Entonces, si el actuario va y pregunta al oso, ¿será ese un vecino? La ley le pide al actuario, tienes que cerciorarte por el dicho de dos vecinos que esta es la casa de Silvio. Si va ahí con el empleado, ¿verdad? Casi no fue todo el empleado, le regalaron, me acordé de un caso que una vez llegó un oso bien, ya llega a las 11 de la noche y entonces estaban ahí los hot dogs que se les quedan, ya los tiran y demás. Ellos ya están hasta el gorro de hot dogs, ya no quieren comer hot dogs los pobres empleados, ¿no? Entonces llegó el de la Bimbo
y le dice al vato al del oso. El del oso le dice, si quiere agarrar un hot dog, al de la Bimbo. Y digo, yo también puedo. No, usted no tiene para, por eso, se lo está regalando el de la Bimbo. Para que me regalaron a mí, pues no, se me lo vendía el de la Bimbo, no. Bueno, por favor. Y bueno, entonces, ¿será o no será un vecino? O sea, lo único que tiene es enfrente. A lo mejor no tiene ningún vecino, o sea, nadie vive aquí ni nada. Esto es lo único que tiene. ¿Será válido o no? Y entonces ahí donde puede venir que si el actuario se cercioró por el dicho de un trabajador de ahí, si ese es realmente un vecino o no. Y, en fin, el otro va a pasar a patalear, ¿verdad? El demandado, para que no sea válida la notificación, y va a decir que eso no es un vecino. ¿Quién? ¿Un empleado? No, un empleado no es vecino, porque no vive ahí. A ver qué quiere decir vecino, ¿no? Sí. Pudiera ser. No, esa sí me ha parado porque viene el policía. Sí, no, nos mandaron expresamente, ¿no? En esta clase es el malas palabras. Sí. Pudiera ser un gerente o alguien así de alto nivel dentro de la empresa. Híjole, en el oso todos son gerentes, ¿eh? Hay gerente de limpieza, hay gerente de todo, ¿no? Todo el mundo piensa que son gerentes, ¿no? Y bueno, sí, puede ser. Sí, todos son gerentes en el oso. Otra pregunta, doctor. Sí. Arriba venía como que firmado por Wendy, pero no tiene ni apellido ni nada. ¿No se la firma? Esa persona que pero es la actuaria. O eso por persona. ¿Cuál? Más abajo. O más arriba, más arriba. ¿Qué te gusta? Ahí. Ajá. Sí, El actor está sentando en el instructivo. Me atendió Silvia. Pero no es la firma de Silvia. No, pero arriba. Ciudadano secretaria y Wendy. Sí, no, abajo. Entre donde dice el arriba. Ahí. Ah, Wendy. Dice Wendy. Perdón, estaba confundiendo. Sí. Wendy, ¿quién es Wendy? ¿Eh? Pero No, ¿por la qué actuaria es no otra, diga ¿no? Wendy? Sí, o sea, Déjame ver. La actuario Magdalena dice ahí, ¿no? Es la expediente. Actuario. Magdalena. Es la persona que hizo. Entonces, Wendy. ¿y por qué nomás dice Wendy y no Wendy Gonzalo? Porque no es la Porque, primera. o sea, por cuenta que tú vas a. Quien hace el acuerdo, Wendy. quien lo redacta, el auto de erradicación, fue Wendy. ¿Quién es Wendy? Pues alguien que trabaja en el juzgado. El día de mañana hubo un error. ¿Quién fue? Wendy. Wendy. Esa, Wendy. Todas se llaman Wendy. No, porque es algo como que es algo interno del juzgado, ¿no? Va a pasar a quien regañar, como quien dice. Entonces, ¿sabes qué? Si hubo un error, pues fue Wendy. ¿Quién Wendy? Pues ya sabe todo, ahí en el juzgado todos saben quién es Wendy. La Wendy. Wendy. La palabra, el nombre Wendy no se viste de existía. Wendy. El nombre Wendy fue inventado. ¿Qué novela? De Peter Pan, ¿no? Ah, sí, ahí salió. Sí. Ah, bueno, ahí lo inventaron, pues el nombre es. Entonces el nombre no existía, lo inventaron ahí. Starbucks y eso igual un nombre que no existía. Wendy's. Se inventó. De la hamburguesa. Se inventó en Moby Dick. O sea, de novelas la gente antes, ahorita las mamás copian los nombres de las novelas, ¿verdad? Jorge Alfonso, porque quién sabe qué, ¿no? Bueno, antes los sacaron de las novelas, ¿no? No había tele, de ahí sacaban las mamás los nombres. Entonces, bueno, pues ahí salió el nombre Wendy. La Wendy. Entonces ya hacen el acta y ahí te digo que se asesoró por el dicho de los vecinos, que finalmente fue atendido por Silvia, pero la verdad es que Silvia se no va a firmar, ¿no? Lo que decía, ¿no? La suscrita, no obstante habérselo, sin identificarse con la suscrita, no obstante habérselo peticionado a quien me identifico y le hago saber el motivo de visita. Y al ser esta la persona que busco, procedo a notificar de manera personal a Silvia mediante la lectura íntegra del auto tal, dictado por el auto de erradicación, mediante el cual fue admitida a trámite la demanda y coada por tablas por rito de traslado, le entregan las copias, mediante el cual de la ley, mediante copias simples de demanda y documentos acompañados, a esta debidamente sellados y registrados que fuera por la Secretaría del Juzgado, emplazándolo para que dentro del término de 9 días ocurra a producir su contestación, sujetándose a las reglas establecidas en los artículos tales. Dice, aplicado el caso, también en este acto procedo a hacer entrega del original del instructivo de ley, el cual contiene inserto el auto que se notifica, así como la totalidad de las documentales descritas, sin firmar de recibido el mismo. Quien me atiende dice, por
así sea su voluntad, no obstante habérselo pedido. Entonces, nomás la actuario firmó y los testigos aceptó que los testigos se negaron a firmar y también Silvia se negó a firmar. Entonces dice ahí, es lo que va a checar el juez. Te dice más adelante, ¿verdad? Lo que veíamos, entonces, se presumen confesados los hechos de la demanda que se dejen de contestar. En Nuevo León es distinta la regla. ¿Okay? En Nuevo León, si no contestas, entonces te decía, si no contestas la demanda, se tiene en sentido negativo. Si la contestaste, pero se te olvidó referirte a algún hecho particular, se tiene en sentido afirmativo. ¿Okay? Entonces, cuidado con eso. Bien, más adelante te dice que el actuario, una vez que se cercioró del domicilio de Silvia, por el dicho de los vecinos, en las siguientes notificaciones que llegue a hacer ahí, ya no tiene que volver a cerciorarse, ya no tiene que asentar que otra vez dos vecinos le dijeron que ahí vivía Silvia. Ya con la primera vez que ella se cercioró, el actuario, se cercioró, en las siguientes notificaciones ya no tiene que volver a asentar en el acta que se cercioró. ¿Okay? Ya fue una sola vez que lo haya hecho. Y entonces lo que te dice el autor en la página 7.8 al principio. Todas las resoluciones que de allí en adelante recaigan en el pleito y cuantas citaciones deban hacerse se notificarán por boletín judicial, salvo los casos en que otra cosa se prevenga. ¿Okay? Entonces te dice ahí lo que te decía hace rato, ¿verdad? Dice, el actor debe siempre acusar la rebeldía, y hace rato te acaba de decir el artículo 271 que sin necesidad de acusar rebeldía, ¿okay? El juez lo va a hacer. Por eso aquí te dice el actor debe acusar rebeldía, ¿okay? Y te dice, se acabó finalmente, o sea, como que no pierde nada, se acabó. Finalmente, si no contesta el demandado, pues se producen todos los efectos de la rebeldía. Si sí contesta, pues simplemente le va a decir, si alguien está pidiendo, oye, toda vez que el demandado no contestó, sí contestó otra vez, pues mira, aquí está la contestación. ¿Okay? Te dice más adelante, emplazamiento y declaración de rebeldía. Para declarar la rebeldía, se debe checar lo siguiente. Primero que todo, el emplazamiento, dice, la forma de hacer el emplazamiento a juicio varía si se conoce o no el domicilio del demandado. En el primer caso, si sí se conoce cuál es el domicilio del demandado, se va a practicar ahí, y lo que te decía hace rato, ¿verdad? Entonces, si está presente, lo emplazará personalmente. Si no está presente, el notificador le hará saber la notificación por cédula, instructivo, que debe contener además el nombre del tribunal, los datos de identificación del juicio, nombre del actor demandado, auto que se notifica, este debe incluir el emplazamiento que hace el juez, la autorradicación, una copia de esta y los documentos que vimos hay necesidad de acompañar. La cédula de notificación, el instructivo, puede entregarse. ¿A quién le van a entregar? El instructivo que dice parientes, empleados o domésticos del interesado. Entonces, a quien esté ahí, a ese le van a entregar. Entonces, el actuario tiene que cerciorarse tiene que, como te decía, tiene que entrar al domicilio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si la persona, el doméstico, pero que está afuera, pues a lo mejor realmente no vive ahí, no tiene nada que ver. Se está haciendo loco con una escoba, ya sabe, viene el actuario. Ya sabe que en esa casa no vive nadie. Ok, está haciéndose loco y entonces, oiga, fulanito, no, pues ahorita no está, pues está dormido, tomó mucho ayer en la noche. Entonces está reponiendo ahorita ahí con agua mineral, no qué sé yo. ¿Verdad? Pero puro cuento, él no tiene nada que ver con la casa. Un amigo tenía un negocio de repartir, vendía comida, por ejemplo. Y entonces, pues le pidieron no sé cuántas hamburguesas. ¿Con cuánto vas a pagar? Pues con un billete de 500. Muy bien, vaya y entrega las hamburguesas. Y está afuera de la casa un chavo que pidió las hamburguesas. ¿Verdad? Ya le entrega las hamburguesas, paga con billete falso. Cuando llega el repartidor allá al negocio, oye, este billete es falso, reclama. Pues va a reclamar allá a la casa, pues no, la casa no, nunca hemos recibido hamburguesas. Pero si nos puede traer unas de... se lo agradeceremos. Entonces que estaba afuera de la casa, ¿ya? Y fue el que entregó el billete falso. Lo peor que le dio feria todavía. Imagínate, todavía perdiste las hamburguesas y además pusiste una lana de feria, ¿no? De cambio. Entonces le salió caro pero lo mismo, ¿qué? Porque no estaba dentro. Estaba afuera. Llegó las hamburguesas de la pizza, lo que sea. O sea, se la entregaron. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. El actuario tiene que meterse en la casa. No puede entender con alguien que esté afuera. ¿Por qué? Pues porque lo pueden engañar. Ya el actor sabe que va a ir al actuario. Pues pone a alguien afuera. Es que lo cuenta. ¿Okay? Te dice más adelante, debe entregárselo a los parientes y demás. Si se niegan a recibirlo,
quien esté ahí. Si se niega a recibir la demanda y demás, entonces te dice, aquí viene una solución que no existe en Nuevo León, ¿ok? Te dice, si se niega a recibirlo, puede señalar, dice ahí, se puede entregar donde habitualmente se encuentre el demandado, como te dice ahí, en su trabajo. En Nuevo León no se permite emplazar en el trabajo, ¿ok? Tiene que ser necesariamente en la casa. ¿Por qué no? Porque la ley no lo permite. ¿Por qué? Votación. Entonces, eso, y te dice todavía más adelante, si por alguna razón, por ejemplo, en el trabajo, todavía a lo mejor tampoco lo reciben, por lo mismo. ¿Vive fulanito aquí? No, hombre, ¿cómo que vive? Aquí es una escuela, aquí nadie vive, ¿verdad? Entonces, a lo mejor en el trabajo se lo niegan, entonces te dice más adelante, donde habitualmente se encuentra, como decía en la cantina. Ahí donde habitualmente se encuentra. Okay. Yo recuerdo que hubo un caso en Estados Unidos en que igual había un esposo, querían demandar a un esposo, no recuerdo qué cosa, pero la cosa es que nunca lo ubicaban, nunca lo localizaban. O sea, no sabía la esposa ni dónde vivía, porque se andaba ocultando, pues, no sabía dónde vivía, ni no trabajaba, no nada. Pero sí sabían que se entraba a Facebook. Y entonces una juez autorizó que lo emplazaran por Facebook. Y bueno, ya viene, ya está en línea, lo que sea, le notificaron entonces. En México eso no sería válido. ¿Okay? El Facebook no es, después vamos a ver, ¿verdad? Cuando veamos pruebas, que el Facebook no tiene ninguna, no tiene ninguna certeza ese sistema de comunicación. Pues, ¿no? Tú primero que todo no sabes si realmente la persona es quien está del otro lado, ¿no? O sea, para empezar, ¿no? Muchas veces pasa lo mismo con los mensajes de WhatsApp. Ahorita te dicen que ya están encriptadas las comunicaciones, pero tú no sabes si realmente está la otra persona, si ella fue la que envió el mensaje. Es un punto muy importante. Lo más importante, igual que el emplazamiento, lo más importante, ¿tienes certeza de que quien envió el mensaje es fulanito de tal? No, pues entonces no tiene validez nada. Así sea bien seguro el mensaje, que no se puede alterar el contenido, bueno, pero tú no tienes certeza de que lo recibió o de que lo envió fulanito de tal. No hay certeza, pues. Y entonces lo mismo pasaría con el Facebook. ¿Cómo sabes que entró el esposo y no entró otra persona? Y no dejó el Facebook abierto. ¿No tienes esa certeza? Sí, no, entonces no hay certeza. Pero bueno, ese juez permitió que no se notificara de esa manera. Pues. En Estados Unidos te pueden notificar por correo. Te pueden emplazar por correo, ¿ok? Y entonces un cliente pasó precisamente, recibió una carta, ay, qué padre, tendré una enamorada de Estados Unidos, abre y era un emplazamiento. Y entonces empieza el problema, ¿contesto o no contesto? Me está emplazando un juez de Estados Unidos por medio de una carta. ¿Contesto o no contesto? ¿Sí? Sí. Ahí, ¿cómo funciona el citatorio? Pues aquí no, si no se encuentra, como que lo deja para el día siguiente. Para el día siguiente. Aquí en este no te mencionó eso el autor, ¿verdad? En la ley te dice que si no encuentras a la persona, le dejas una cita para el día siguiente, y al día siguiente, si ya la persona no recibe, te deja quien sea, ¿no? Pero le dejas una cita. Entonces muchas veces puede un actuario hacer trampa y decir que dejó una cita el día anterior. No es cierto. Okay, acuérdate, el actuario tiene fe pública. Okay, pero hoy en día ya un actuario no se avienta a hacer eso porque puede haber cámaras. Y entonces le pueden enseñar la cámara del día tal, y no es cierto que dejaste una cita, nunca viniste, claro. Entonces ya un actuario ya se cuida mucho. Antes lo hacían, pues, pero ahorita ya no lo puede hacer porque puede haber cámaras. Y ahorita ya hay cámaras en todos lados, ¿no? Ya cuántos crímenes no se han resuelto gracias a las cámaras, ¿no? Se va haciendo una cultura en la sociedad de que todo el mundo va teniendo cámaras y finalmente va ayudando en muchas cosas. Como por ejemplo en este caso, ¿no? Si el actuario dice, yo llegué en tal carro, ¿dónde lo estacionaste? En tal, pues hay una cámara y nunca se estacionó en la carro, te estás mintiendo, ¿verdad? Entonces un actuario ya no se puede atrever hoy en día a mentir, porque hay cámaras por todos lados. ¿Cómo funciona eso de que pegan algo en una casa o dejan? Bueno, entonces lo que pasa es precisamente, aquí te dicen que si se niegan a recibirte, ¿ok? Va a ser donde habitualmente se encuentre, pero te dice, hay una salvedad el autor, te dice, no es necesario volver a señalar un domicilio. Acuérdate, en la demanda tú dijiste dónde vas a notificar al demandado, ¿ok? Y aquí lo que está diciendo el autor es que alguien puede decir, se le va a notificar en su casa ubicada en tal lugar, o si no en su trabajo ubicado en tal lugar. Entonces ya el juez ya tiene de referencia esos dos lugares.
¿le va a hacer en la casa o en su trabajo? Entonces dice el autor, no es necesario pedirle al juez, si ya se dijo que le pueden notificar en su trabajo ubicado en tal lugar, no es necesario pedir. O sea, una vez que fue el actuario a la casa, va a levantar el acta, no había nadie en la casa no existe. Entonces el actuario puede ir al otro lugar, al trabajo, sin necesidad de una nueva resolución del juez. Es lo que dice el autor, ¿ok? En el DF. Si no lo encontró ahí, pero ya dice el auto de erradicación, si no lo encuentras en su casa, puedes ir a su trabajo. Bueno, el juez no tiene que dar una nueva instrucción. Como en toda vez que fue el actuario y no encontró nadie en esa casa, ahora te doy permiso de que vayas al trabajo. O sea, ya lo dijo desde el principio. Hay que votar la instancia primero De una vez, avísale al juez. Si no está en su domicilio, que sea en su trabajo ubicado en tal. ¿Ok? Y ya el juez va a hacer esa resolución en este o en el otro, en el DF. En Monterrey, en Nuevo León, si no te quieren recibir, vas y se lo entregas al juez de barrio. ¿Quién es ese? Hay un Es juez uno de la de colonia. Es uno de la colonia. Sí. ¿Verdad? Entonces van con ese y ahí se lo dejan y ese va a ir a dejarle papeles al otro. Así es como es en Nuevo León. ¿Ok? Bien, más adelante te dice el autor, ¿Cómo sabes cuál es el juez de barrio? pues ahí te pones a buscar. De hecho hay una ley, Sí, hay juez de una barrio. ley y toda esta cosa me parece que ya no existe. Me parece, yo casi estoy seguro que hace como 2 años hubo una ley que dice que ya no va a haber jueces de barrio. Casi estoy seguro que hay. ¿Y Bueno, para sí, colonias privadas? sí, entonces vas y checas ahí, te vas a checar y te va a decir quién es el juez de barrio en cada colonia. Los primos interpares. ¿Cómo? En las colonias privadas, ahí, ¿qué pasa si no te quieren dejar Simplemente pasar? en un edificio de departamentos. Viví en el departamento 54, pues no te dejan entrar, al actuario no lo dejan entrar, ni empieza el problema, no lo pueden notificar. ¿Y qué pasa? El actuario va a dejar ahí en la entrada y si no el actuario va a ir con el juez de barrio y ahí se las deja. ¿Y si no hay Ok, juez y de va a barrio? empezar el problema, él cumplió, o sea, el juez ya cumplió yendo y no le permitió la entrada, él ya cumplió con esa instancia de que le están negando la entrada, recibirla y se va a ir con el juez de barrio y fue válido el emplazamiento. Ok. Pero es muy común ese problema, ¿no? Que en la colonia privada o en los departamentos pues no vas a entrar a la Pero actuaria. el demandado puede decir como, pues yo ni sabía, pues ¿por qué me vas a castigar a mí de que a ti no te dejaron pasar? Entonces lo van a dejar con el juez de barrio y el juez de barrio va a venir. ¿Y si- Oye, y no el actuario no dice, aquí están, te lo va a dejar él. ¿Y si no hay juez de barrio? ¿Vale? Si no hay juez de Tiene que barrio. haber. No, que ya no hay. O sea, que no. Pronto allá en Oaxaca y no sé qué, están en arriba de la sierra, tal vez no. Pero en la ciudad tiene que haber juez de barrio, ¿vale? Pues ya no vale porque si lo van a encantar. No, o sea, me refiero, él va a ir otra vez con el conserje, con la entrada. Oye, aquí están los papeles. Y ya. Hasta ahí puede hacer él, ¿no? A ver si a él sí lo recibe. Bien, más adelante te dice cualquier lugar. Más adelante te dice las notificaciones las debe firmar el notificador y la persona a quien se hiciera esta. Si no supiere o no pudiere firmar, llega con Silvia y Silvia no sabe firmar o no puede firmar. A lo mejor, no sé, trae tu vida en las manos, no sé qué, y entonces no puede firmar. Como decíamos en la prueba, trae las manos llenas de masa, porque estaba haciendo ahí un gordito de harina. Dice, no puedo firmar, mire cómo tengo las manos. Entonces no puede firmar. Entonces lo hará a su ruego un testigo. ¿Ok? Entonces alguien firma ahí en lugar de ella, por las notas. Si no quisiera firmar o presentar testigos que lo hagan, entonces dice ahí, firmarán 2 testigos requeridos al efecto por el notificador. El notificador va a traer, a ver, tú firma y tú 2 testigos. Te dice ahí en la siguiente parte. Es absurdo, o sea, que la ley diga eso, porque el actuario tiene fe pública. O sea, realmente ni testigos necesita el actuario. Si él, esto fuera un notario, si él está diciendo que se lo está entregando fulanita, pero se niega a firmar, es verdad. Porque pues, está asentando a alguien que tiene fe pública. Entonces te dice ahí, no tiene, es absurda esa disposición, sí. La fe del actuario es juris tantum o juris et jure. Y listo. Pero porque puede ser que el actuario haya mentido. ¿Verdad? Pero igual que la fe de un notario, ¿no? Puede ser que el notario haya mentido. Te dicen más adelante, dice, debe tenerse muy en cuenta que para los efectos futuros, el notificador debe hacer con una relación expresa y clara de todos los actos que se mencionan en tales artículos,
O sea que se cercioró de que vive en el lugar señalado, que se entregó las cédulas y las copias de traslado y el nombre de la persona. ¿Ok? Dice más adelante, ¿qué pasa si se ignora el domicilio del demandado? Que es muy común eso, que no sabe dónde vive el demandado. Es muy común, la persona cambió de domicilio o una persona moral cambia su domicilio. ¿Ok? ¿Quién es el otro? Entonces, o cambia su domicilio de la persona moral. ¿Ok? Entonces te dice, ¿cómo se le va a pasar? Por edictos. ¿Qué es un edicto? Lo que hemos visto que sale casi en el periódico Sí. de mayor circulación, de tres, ¿no? No sé. ¿Cuáles son los periódicos de mayor circulación en Monterrey? El norte, el porvenir. El sol. El porvenir. El Sol, aunque no lo crean, el Sol tiene mucha... El sol está bien machín. Donde vayas hay. Publimetro. El milenio, el otro. ¿cómo El se llama? horizonte. El horizonte. Buenísimo. Son los de mayor Y el circulación. juez es quien decide ¿Cuál de en todos? cuál. Porque la ley dice uno de los de mayor circulación, cualquiera de ellos. ¿Ok? Y entonces te dice, por ejemplo, en este caso particular, dice, en consecuencia, con las copias simples de demanda y de 20 selladas y requisitadas por los que te hayan juzgado, es el acuerdo de la autorradicación. Corre ese traslado a la parte reo, notificándole la demanda instaurada en su contra, emplazándolo para que dentro del término de 9 días comparezcan. Ahora bien, y toda vez que las cosas que se acompañan escrito inicial de demanda, de las cuales se advierte que dentro de los expedientes tales, y hayan tratado de buscar el pelado ese, tramitados ante este juzgado, se promovió por parte de los cursantes, advirtiéndose que los mismos que se han agotado las pesquisas, a fin de localizar el domicilio, y se sabe que ya previamente, es un problema de cuenta, nuestra ley dice, en el caso del divorcio incausado, dice que presentada la demanda, tienes 30 días para emplazar. Así es en el caso del divorcio incausado. ¿Por? Así dice la ley. Solo tienes 30 días. Si en 30 días no lograste emplazar al demandado, entonces queda sin efectos este trámite de divorcio. O sea, ¿sabes qué dice la ley? Si en 30 días no logró el actor, no logró emplazar en 30 días, es que no tiene interés de divorciarse. Entonces, este trámite queda sin efectos. Pero en ocasiones sucede que en 30 días no va a ser suficiente para que el juez haya investigado dónde vive el demandado. ¿Cómo se hace el juez para saber dónde vive un demandado? Le pide registros de agua, luz. Entonces le pide agua y drenaje. Oye, ¿hay alguna casa a nombre de fulanito de tal? A la CFE, al Instituto RPP. ¿A cuál? Registro Público de la Propiedad. Ajá, entonces a todos esos, y en todos esos el juez va a tratar, manda al actuario. Oye, pues en agua y drenaje me dijeron que hay una casa a nombre de fulanito. Ve ahí. No, sí es cierto que fue fulanito, pero es un homónimo. Se llama igual. No, esta no es la casa del esposo de Quintero. ¿Ok? Y va, entonces, y en el actuario. Oye, ahora manda el oficio, ahora manda donde dice CFE que hay una casa. Pues tampoco, Y ahí va. Entonces, eso no lo logra hacer el juez en 30 días. Pero, Y ya ese trámite quedó sin efectos. pero no lo puedes emplazar por medio de edictos. Primero tiene que el juez cerciorarse que no hay un domicilio. Y entonces, habiendo hecho eso, en el domicilio que le dijo a Bernaje, en el domicilio que le dijo a Telmex, en el domicilio, ya el juez dice, ya voté todos los domicilios que me dieron y no aparece, ahora sí lo va a hacer por edicto. O sea, ¿cuánto te toma emplazarlo? En esos casos se puede llevar 3-4 meses. Pero Nada no más en lo que el 30 juez. días. Pues sí, pues la ley dice 30 días, entonces. Pero ¿por qué vas a castigar al actor? Porque esto lo hizo alguien que no sabe derecho. El legislador porque votaste. Por algo que tú no puedes, o sea, Entonces, controlarlo. el legislador no sabe, en 30 días son muy poquito tiempo. El legislador dice, si en 30 días alguien no notificó al demandado, el esposo, la esposa, quiere decir que no tiene interés ya en el divorcio, ya se Pero rajó. quien lo Le busca ganó es el el amor, juez, le ganó ¿no? el amor, se rajó. Y no es cierto, realmente en 30 días el juez no logra averiguar dónde vive fulanito de tal. Aparte quien averigua es el juez, no el actor, ¿no? O sea, Actuario. Ajá. Porque habrá falta de interés del porque habrá actor. falta de interés del actor. Porque el legislador piensa Sí, que el actor se lo tiene que Que buscar. el actor es quien no, busca. el legislador nada más piensa No sabe que sí es localizable la persona. Entonces, oye, si tiene el domicilio, ¿por qué no le ha notificado en 30 días la demanda de divorcio? Quiere decir que no se quiere divorciar.
No es cierto. Lo que pasa es que no tiene no es localizable el domicilio. Y en ese supuesto, no lo pensó el legislador, porque el legislador te dije no piensa. Difícilmente fue a la escuela, sí. No funciona si en cualquier tipo de casamiento el demandado vive en otra ciudad. Por exhorto. Tiene un exhorto. Este juez le pide a otro juez el favor. Oye, fulanito vive en Coahuila, en tal lugar. Tú notifícalo. Yo, juez de Monterrey, no puedo notificar en Coahuila. Entonces, el juez de Monterrey le pide a Piedras Negras, tú notifica a fulanito que vive en tal lugar. Va el actuario de allá y le notifica. Devuelven el exhorto, ya donde viene la diligencia del actuario de allá, diciendo ya le notificas. No vive aquí, tampoco que, ya se peló, quién sabe dónde. Sí. Cuando pide el juez de que lo de a la CFE y así, Ajá. ¿lo buscan de manera nacional o lo buscan de manera estatal? Estatal. Entonces, eso tendrías que decir, como creo que se puede vivir a Coahuila para que pues, Así es. pida eso, Así, pero en otro y estado. normalmente pues tú pasa muchas veces que pues, por ejemplo en el caso de los testamentos, ¿verdad? Cuando alguien fallece, el juez manda a pedir, ahorita afortunadamente ya hay un control nacional de testamentos, porque alguien puede hacer que alguien hizo un testamento en Nuevo León, pero después hizo uno en Chihuahua. Y luego, entonces nomás pedían aquí a Nuevo León, oye, dame el último testamento, espérate, hizo uno en Chihuahua después. O se fue a vivir a Estados Unidos, y en Estados Unidos puede ser que allá haya hecho el testamento, un último testamento, pero nada más piden aquí, ok, y realmente es incompleto. Te digo, hoy en día el caso de los testamentos ya están a nivel nacional, vamos a decir, todos registrados, ya están todos los estados de la República, se pide y entonces ya te dicen en qué estado de la República se hizo el último testamento. ¿Okay? Y entonces, por ejemplo, en este caso, te dice, oye, ya se hizo las investigaciones suficientes y no se ha podido localizar el domicilio del demandado. Entonces, tiene a bien ordenarse, procede a practicar el emplazamiento ordenado dentro del presente proveído a fulanito de tal, por medio de edictos que se publicarán. Entonces, cada legislación te va a decir cómo son los edictos. Te dice aquí, 3 veces consecutivas en el periódico oficial del Estado. Entonces, por ejemplo, el periódico oficial del Estado, ¿saben cada cuánto se publica? El periódico oficial, ¿cada cuánto? No es periódico, es cuando ellos quieran. Cuando ellos quieran, no, aquellas copas, no sale el periódico, no, cuando ellos quieran, no. Mañana, lo vamos a mañana, no pasa nada. Para lunes, no. El periódico es lunes, miércoles y viernes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, te dice ahí que tiene que notificarse por 3 veces consecutivas. Entonces, si el periódico sale lunes, miércoles y viernes, vamos a imaginar que tú le pides al periódico. No sale. En la primera publicación va a salir, se lo pediste el lunes y dice, ok, claro que sí lo publico. La primera publicación no va a salir el martes porque el martes no es periódico. Okay. Va a salir el miércoles. ¿Qué otro día va a salir? El viernes. Pues le tienes que pagar, ¿o Y no? entonces, claro, no pagan nada de la recién salida. Y entonces, aquí el problema es, vamos a imaginar, que dice, tiene que ser 3 veces consecutivas. Si no es consecutiva, si el día lunes, quién sabe por qué razón, el periódico no salió publicado el auto de radicación y lo hicieron el miércoles, no sirve para nada. Empezó sale- otra vez. Tienes que volver a repetirlo porque esto no fue consecutivo y entonces el emplazamiento está mal hecho. ¿Ok? Entonces, primero dice ahí, el diario oficial de la Federación sí sale diario, es decir, es diario. Pero el periódico entonces sale lunes, miércoles y viernes, entonces tienes que cuidar eso. Tienes que checar que efectivamente haya sido consecutivo. No fue así, vuelve a pedir que lo hagan, porque si no, te lo van a anular, ese emplazamiento está mal hecho. Te dice ahí en el boletín judicial del Estado, suponemos que traen 3 veces consecutivas, el boletín sí sale a diario, ¿ok? Y en el periódico El Porvenir, aclaración hecha de que la notificación realizada en esta forma comenzará a surtir 10 días contados desde la última publicación, quedando la Secretaría del Juzgado a disposición de la parte reo las copias del juzgado. Entonces te digo, la primera al principio, como de Machote, dijo, ¿sabes qué? El demandado tiene 9 días para contestar la demanda. Pero hay una regla especial que te dice que si se notifica por boletín judicial, van a ser 10 días. ¿Ok? A partir de la última notificación, de la última publicación,
Entonces puede ser que la última publicación, que esta, debió haber sido aquí, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí empezarían los 10 días. Normalmente son 6, ¿cuántos? 9. Ah. ¿Ok? Y entonces, en el caso de los edictos, son 10. Y te dice a partir de la última notificación. Pero hubo una notificación por el periódico oficial, hubo otra notificación por boletín judicial y hubo otra notificación en el periódico. Entonces, a partir de la última, de todas, de las 3. ¿Okay? Puede ser que esta fue la primera en el periódico oficial, pero la primera, esta fue la primera, ¿okay?, en el boletín. ¿Ok? Y puede ser, o sea, que no tienen que ir todas, vamos a decir, encuadrarnos todas igualititas, ¿no? Puede ser que una ha sido primero y otra. Lo que sí es que cada una de ellas tiene que ser constitutiva, como te dijo la regla. Entonces hay que cuidar de eso, pues, ¿no? Y a partir de la última, la que haya sido, la del periódico, la del boletín, ¿no? Ahí van a empezar los 10 días para el demandado. ¿Ok? Normalmente el demandado, pues no ve nada. No ve el periódico, pues. Realmente el periódico lo ve muy poca gente. Y es la sección más chiquita, ¿no? Hasta atrás. Sí. Lo hacen en la sección 2 normalmente. En el caso del O sea, es mejor que cheques el periódico, acuérdate que si te están emplazando, ¿no? Aunque abras el periódico, abres todos los periódicos, ni checas a quién están emplazando. Así es. Vamos a ver eso. Entonces, por ejemplo, ahí te dice igual, bueno, en este caso, ya se exhiben en el periódico. ¿A qué hora acabas la clase? 2:30, ¿no? ¿A las 3? Entonces, te dice ahí, por ejemplo, remiten una constancia, se téngase comunicando las publicaciones realizadas en los edictos bajo los números tales del boletín judicial de fechas tales. Entonces aquí, haz de cuenta, se están agregando del boletín judicial las 3 notificaciones, de día 17, 28 y 1 de octubre del 2018, perdón. ¿Ok? Están exhibiendo en el juicio de la... Dice 17 y luego dice 17. ¿Cómo? 27, perdón, así es. ¿Cuál vale? Digo nada, sí. ¿Cuál vale? ¿El número o letra? La letra. ¿Dónde dice eso? O sea, porque te tardas más escribiendo la letra y estás más con Y se trata de tardarse, pues pongo el 1 ahorita y mañana pongo el 7. Después sí que ver más fácil con el número, ¿no? Entonces, esa regla de que vale el primero que todo debe, o sea, la regla es que todo debe ser con letra. Si le agregaron el número, empiezan los problemas, ¿no? Hay una regla que te dice que prevalece la letra sobre el número, pero eso es en los títulos de crédito. Esa regla no existe en el Código de Procedimientos Civiles. La lógica nos dice que es más difícil que te equivoques con la letra que con el número, pero no hay una regla que diga eso. ¿Ok? A lo que nos obligan a la autoridad es ponerlo con letra, no con número. ¿Ok? Por ahí creíamos uno más. Petra. Cimental. ¿Qué es Petra? Piedra. ¿Qué es Petra? Piedra. ¿Pedra? ¿Pedra? Ese realmente es el nombre de Petra. Petrona. Por ejemplo, mira, ahí está el comprobante del pago que se hizo en el porvenir. Y acá está el edicto. El día 1 de octubre, ahí está el edicto que el juez ordenó. Entonces, hacen un extracto del auto de erradicación. ¿Ok? O sea, ahí está el extracto del auto de erradicación. No ponen todo el auto de erradicación completo. Pues, ¿ok? Por ejemplo, en el diario oficial de la Federación, si tienes que hacer eso, te cuesta como 100,000 pesos cada edicto. 100,000 pesos, sí. Y entonces la ley te pide, debe ser 3, o sea, son 300,000 bolas nomás. Para que se entere. Como es nacional, el diario oficial de la Federación, te va a costar un montón. Entonces, cuando la ley dice que notifiques por el diario oficial, sale carísimo. Pero ni lo pienses. ¿Vale? Luego, ¿qué pasa? Pero tienes que, pues no puedes emplazar. Entonces, por ejemplo, ya ahorita ya hay resolución, en el caso del juicio de amparo, después cuando ustedes llevan amparo, te dice que es necesario notificar a todas las partes, y en ocasiones no se sabe dónde viven las partes,
y entonces tienes que notificarle por edictos que se hacen en el diario oficial de la Federación. Entonces el quejoso, el que está promoviendo el juicio de amparo, no puede emplazar. ¿Por qué? Pues porque no tiene los 300,000 pesos para notificar la losa. Y entonces ya ahorita ya hay jurisprudencia que te dice que la igualdad y que entonces hay quien es, y entonces como se justifica que efectivamente no tienes recursos y se va a hacer gratuitamente. ¿Okay? Pero antes no existía esa regla y entonces pues no podía aplazar. O sea, pero tienes que justificar, no tienes recursos. Así es, para ese beneficio. Bueno, en fin, aquí está se está exhibiendo, le exhibes al juez, pues aquí están los 3 edictos de tal. El otro. Sí. Y finalmente, bueno, este por ejemplo, este es otro edicto, este fue en el, ¿cómo se llama? Recuerda que ha sido en el boletín judicial. ¿Okay? Entonces lo mismo se transcribe un extracto que hacen el juzgado. Fíjate cómo aquí está firmado por el secretario, pero no está firmado por este otro. ¿Se pudiera pedir la nulidad de eso? Sí. Antes, por ejemplo, las leyes de asanas se publican en el periódico oficial del Estado. Y entonces pasaba lo mismo. En la versión que estaba impresa, en el periódico oficial, no venía la firma del gobernador. Y entonces uno promovió la nulidad de la ley, porque no, en el periódico oficial no estaba firmado por el gobernador. Entonces, por ejemplo, ¿dónde? Pues, la nulidad, ¿sabes qué? O sea, pero lo que publicaron no está firmado por el gobernador. No, pero lo que publicaron no es juez. Sí. Ajá, y entonces no surte efectos, porque no está hecha bien la publicación. Pero es un juicio de nulidad, es un juicio de amparo. Va a ser un juicio de amparo. Pues sí, Entonces, ¿sabes qué? No me puedes aplicar la ley. ¿Por qué? Porque la publicaron incorrectamente. Ok, y entonces ya surgió un criterio que dice, aunque no esté firmado, de todas formas va. Sí. La ley. Entonces lo que hace, por ejemplo, un notario lo que hace, en este tipo de casos, pone ahí la palabra rúbricas. Que quiere decir que él está viendo una firma, pero no la puede transcribir. ¿Verdad? El notario está transcribiendo lo que hay en un acta, que pues no puedo transcribir la firma, entonces ahí le pone nada más ahí rúbricas. Pone el nombre de la aquí no, un notario. Entonces le pone el nombre de la persona y al lado la palabra rúbricas. Quiere decir, estoy viendo yo que hay un garabato pues, a un lado. Pues. Pero fíjate cómo es ahí, una tiene y el otro no. Aquí lo que, quién sabe por qué si venga esta y la otra no. Son el secretario, porque mira, este es el noveno, este también es noveno. Donde está el periódico oficial, ahí está el otro. Y ya se los están mostrando pues ya hice los 3, después de las fechas, después de que esté correctamente emplazado, y entonces bueno, pues ya cumplió con eso. Te dice más adelante, bueno, eso fue por edictos. Dice, en estos casos el juez es el que tiene la facultad de determinar qué periódico es el de mayor circulación. Las copias de traslado se dejan en el tribunal, como te dijo hace rato el acuerdo, ¿verdad? Se notifica por edictos y le dicen al demandado, las copias de la demanda y demás están aquí en el juzgado, más por ello. De todo esto debe tomarse razón, se hace una constancia, tomar razón es eso, se hace una constancia en el expediente con el objeto de que si no comparece el demandado se le pueda declarar rebelde, pero deben acompañarse previamente los periódicos y el boletín judicial en que haya aparecido. Entonces lo que hizo ahí esta Petra, ¿verdad? Exhibió las copias, exhibió los periódicos donde se hizo el emplazamiento. Entonces ya hace eso, el juez lo revisa, que esté bien hecho el emplazamiento, procede a declarar la rebeldía. Pues. Efectos del emplazamiento, te dicen. El emplazamiento es un acto solemne, como te decía, es la parte más importante del juicio. ¿Por qué? Porque si no se cumple todo cada uno de los requisitos, se violan las garantías que en favor del demandado se consagran en los artículos tales.
que es la garantía de audiencia. Es la parte más importante, insisto, del juicio, ¿verdad? La notificación. ¿Ok? Te dice más adelante, el emplazamiento tiene efectos jurídicos materiales y formales, te dice ahí, ¿verdad? Cuando se cumple con todas las formalidades, el emplazamiento produce efectos jurídicos tanto procesales como de como de derecho material, que empieza el autor a señalar. Primero que todo te dice, con el emplazamiento se obliga al demandado a comparecer ante el juez que lo está emplazando, la primera parte. ¿Sí? En la segunda, más adelante te dice, tiene la función de la prevención. Ya una vez que se hizo el emplazamiento, acuérdate, lo que era el juez, la competencia por prevención, el juez que primero conozca un asunto va a continuar con eso, cuando la ley lo permite, por ejemplo. Entonces te dice, ese es otro efecto del emplazamiento. ¿Okay? Si ya hace un emplazamiento, ese juez ya va a conocer de todos los demás asuntos que tengan que ver con ese asunto. El emplazamiento también vincula al mismo juez emplazante, de tal manera que ningún otro juez puede conocer y fallarlo, pues al prevenir el juicio en favor del juez que lo hace, pues, ¿no? Te dice más adelante, vienen los efectos que Ovenda te enseña, lo que es la litispendencia, acuérdate que es pleito pendiente, y que tiene dos efectos, ¿no? Uno, pleito pendiente, pero otro es la excepción, propiamente, el contenido restringido, que es la excepción propiamente de litispendencia. En cuanto al derecho material, te dice, la demanda produce todas las consecuencias de interpelación judicial. Interpelación, más adelante te dice el autor, es el requerimiento. Entonces, la demanda, te dice ahí, tiene el efecto de interpelación, de requerimiento. Entonces, acuérdate que la demanda, acá, iba corriendo un término de prescripción de la acción y por virtud de ¿cuántos años es esta prescripción? De 10. De 10 años de la regla general. Entonces va corriendo y entonces con la demanda se interrumpen los 10 años y empiezan a contar otra vez otros 10 años. ¿Ok? Si el actor pierde el juicio, es como si nunca se hubiera presentado la demanda y nunca se interrumpieron los 10 años. ¿Okay? Como si no hubiera existido. Y entonces más adelante, bueno, tiene ese efecto de interpelación, y más adelante te dice finalmente se generan intereses legales. Término para comparecer al juicio, te dice ahí. El segundo de los presupuestos es que haya transcurrido el término para contestar la demanda. Para poder declarar la rebeldía, te dice ahí, era necesario haber hecho el emplazamiento, que estuvieran cumplidos los requisitos, y que haya transcurrido el término que le dieron para contestar la demanda. En los juicios ordinarios, te dice, es de 9 días. El autor ahí está hablando en juicios ordinarios. Hay dos tipos de juicios: ordinario Y ejecutivo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el ejecutivo da la garantía. O sea, puedes embargar antes. El documento con el que estás demandando. Entonces la ley te dice cuándo, con determinados documentos, inicias el juicio. Y entonces este es un juicio más rápido. Y tiene la ventaja que usted mencionaba, ¿verdad? Que es el embargo. ¿Ok? Entonces dice, en los juicios ordinarios es de 9 días. ¿Ok? Te dice, el término debe haber corrido completo, por el cual debe computarse, según el artículo tal, desde el día siguiente a aquel en que se hubiera hecho el emplazamiento. Dice, tratándose de notificación realizada por boletín judicial, el término empezará a correr al día siguiente que surta efectos, que haya surtido efectos dicha notificación, o la última publicación de los edictos de los periódicos, y se contará hasta el último día según el artículo 136 y debe entenderse de 24 horas. Entonces te dice, tienes 9 días. El último día es completo, de 24 horas. O sea, ¿hasta qué hora te dan para presentar la contestación? A las 11:59 de la noche. Hasta esa hora tienes para contestar la demanda. ¿Okay? Pero pues ya a las 11 iba a estar cerrado. No, la otra la cosa
12 de la noche. Está abierto. El juzgado sí cierra, Sí. pero solamente acepta La eso. oficialía de partes, oficialía de partes, acepta todo lo recibe. Todo lo recibe. En algún, todavía hay algunos lugares, hay algunos juzgados aquí en Nuevo León, donde tienes que ir a la casa del secretario, porque el juzgado ya está cerrado. Entonces no hay quien te reciba en el juzgado. Entonces tienes que ir a casa del secretario. Entonces en algunos lugares, en algunos juzgados te van a decir, hoy, o sea, los días tales, está de guardia el secretario tal. Y él te va a su domicilio. Y tiene el domicilio y el celular. Y la gente va. Y entonces van a ir a casa de él. Y si han- Y el actuario, pues el secretario pues, no va a poder dormir sino hasta las 12 de la noche. Ya que a esa hora va. No Siempre puedo. va a llegar un sonso a las 12:30. Oiga, ¿me da chance? No, pues ya llega. No, pero dame chance. No, la ley dice que es hasta las 12. No, pero no sea malo. Bueno, en fin. Entonces ahí el secretario te va a recibir en su domicilio hasta las 11:59. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, Monterrey, San Pedro y demás, no, San Pedro no, hay una oficialidad de partes común donde el juzgado ya cerró, todos los juzgados ya cerraron, pero queda abierta una oficina que recibe todas las promociones hasta las 12 de la noche. Y hay algunos lugares donde no es, esa oficina no es para esos tribunales y entonces tienen que ir a casa del secretario. Entonces, ¿cómo le haces? Le avisas al secretario. Voy para Oiga, allá. mire, yo soy mexicano. Todo lo vengo entregando a la última hora. La ley me da 9 días. Pues hasta la última hora voy a ir a tocar ese domicilio. Porque yo tengo derecho hasta las 24 horas. Entonces ya te pones de acuerdo con el secretario. El secretario, ok, yo te espero. ¿Por dónde vive? Pues que vive en tal calle y demás. Ah, bueno, para llevar al secretario. Obviamente para el secretario también es peligroso, ¿verdad? Porque está recibiendo gente en su casa. Yo trabajé en la PGR. Había ocasiones en que había que ir a consignar ante el secretario, porque el juzgado ya estaba cerrado. O sea, había que llevar, el fulanito estaba detenido y demás. Lo llevábamos, pero con droga. Llegábamos con ¿Qué? 500 kilos de marihuana a casa del secretario A las 2 a las 12 de la noche. de un viernes. Entonces el secretario tenía que ir el día siguiente trasladándose con tantos kilos de droga para llevarlos al juzgado. Absurdo, pero sí la ley. ¿Por qué? Porque no abren una oficina. Oye, abren una oficina que esté abierta hasta las 12 de la noche. No, pues le cuesta mucho al Estado. ¿No? Ah, pues sí. Y entonces vas a casa del secretario con droga y con quién sabe qué. Pues aquí no creo que se den cuenta si le quitamos una ramita aquí. La pasamos bien. Pues una de dos, tres. ¿Tienes cerveza? No, bueno, pues la vamos a pasar bien si le quitamos aquí unos cuantos gramos a la cocaína que le estamos trayendo. Por favor. La avena. Así se vuelve el secretario en su carro, en su bocho, no sé qué, con 500 kilos ahí atrás. Absurdo. Pero así es tan fácil como abre una oficina. Aquí en Nuevo León debiera ser lo mismo. Ya no andar en casa de los secretarios entregándoles contestaciones. Abre una oficina. Todo se puede entregar en esta oficina hasta las 12. O tribunal virtual. O tribunal virtual. Pero aquí el problema es como es contestación de demanda, no hay tribunal virtual todavía. Tiene que ser físicamente la contestación. ¿Okay? Bien, muchas veces el caso del tribunal virtual, acuérdate que ahí no puedes ofrecer pruebas. Porque necesitan Sí. Bien, La notificación son efectos al día siguiente. aquí es el de pásame el de. Aquí. Aquí es 2 días. ¿Okay? Salió aprobado, al segundo día se resulta efectos en el boletín judicial. Y a partir de ese día. Bien, más adelante se dice, si son varios demandados, empezará a contar hasta el último, hasta que le notifiquen al último de ellos. Y lo que te decía entonces la clase pasada, cuidado, ¿por qué? Porque a lo mejor esconden las notificaciones que ya hicieron a uno de ellos. Entonces todo el mundo está esperando, no, pues mira, en el expediente nomás están agregadas las notificaciones de estos 3. Falta fulanito y yo, no es cierto, ya le hicieron de todo, nomás que no han agregado la diligencia. Pues cuidado con eso. ¿Okay? Bien, te dice más adelante, el artículo 132 exige la obligación de que la Secretaría haga constar en autos los cómputos de los términos, es decir, el plazo que comienzan a contar y hasta aquel en que debe concluir. Así es en el DF. En el DF dice que en los acuerdos, aquí, al final, aquí dice, ¿verdad? Al final, esta notificación, esta resolución del juez se publicó en el periódico, en el boletín judicial de tal día.
Bueno, en el DF le agregan, el término empieza a contar tal día y tal día concluye. Por ejemplo, ahí le dieron 10 días, ahí le van a poner. O sea, El van a poner término, fechas. ¿mande? Van a poner Ponen fechas. Ah, pues sí. ¿Ok? Y entonces, bueno y malo. Bueno, en ¿Por qué? principio bueno, ¿por qué? Porque el abogado que no sabe contar, pues ya le están diciendo, tal día vence. Pero ya no puedes pelear, ¿no? Entonces, pudiera ser que lo pueda pelear. No, hombre, te equivocaste, empieza otro día o qué sé yo. ¿Ok? Pero bueno, por lo menos ya le dieron un término. En cambio aquí no te dan el término. Y entonces cada abogado va a tener que hacer sus cuentas. Nuevo León. Y así es, Nuevo León. Y entonces si haces mal la cuenta, pues se te va el término. ¿Verdad? Bien. Le dice más adelante, consecuencia de la declaración de rebeldía, la notificación posterior dice, la primera consecuencia es que el tribunal ya no necesita practicar nuevas diligencias de requerimiento al demandado, ¿verdad? Aún las que de acuerdo con la ley deban ser personales, se harán todas por boletín judicial. Entonces de ahí en adelante, si no contestó el demandado, todas las notificaciones van a ser por boletín judicial, ¿ok? Aún te dicen las personales tienen que tienen que ser en su casa. Bueno, aún esas van a ser por boletín judicial. Menos una, ¿no? ¿Cuál? Que ordena que la que ordene que se reciba prueba en negocio, señal y día para la audiencia de pruebas y alegatos, los puntos resolutivos de la audiencia que se dicte, además de publicarse como acabamos de ver en el judicial, deberán ser publicados 2 veces de 3 días en los propios. Entonces dice, esas en particular sí se tienen que, de todas maneras, tienen que realizarse en la casa. Te dicen más adelante, la parte final del artículo tal dice que cuando se trata de personas cuyo domicilio se ignora, esa notificación puede hacerse por el periódico, ¿ok? Y la publicación de estos autos puede hacerse tanto en el boletín como en el periódico. Confesión ficta. Entonces se dice ahí, se presumen confesados los hechos de la demanda que se dejó de contestar. Uno de los, te lo sigue diciendo más adelante en la página 82, ¿verdad? Se presumen confesados. Y en materia familiar, en el DF, ¿okay? Se tiene por contestado todo en sentido negativo. En el caso particular del arrendamiento, te dice en el siguiente párrafo el autor, en la página 82, ¿okay? Te dice, no, si no se contesta la demanda de la convención, se entenderá en uno y otro caso como negando los hechos. ¿Okay? Eso significa que sí, te dice, eso nada más para el caso del arrendatario, pero si es el caso del arrendador, si no contesta, entonces la demanda de convención debe tenerse por admitido. Entonces fíjate la diferencia. La ley dice que si no contesta el arrendatario, el inquilino, lo que se le tiene por contestado en un negativo. Acuérdate que en México el tema del arrendamiento es grandísimo, ¿no? Hay juzgados especializados en arrendamiento, es tanto el arrendamiento que hay muchos juzgados, pues no, y se trata de proteger en este caso al arrendatario y dice, si no contestó el arrendatario, se tiene todo por contestado en sentido negativo. ¿Okay? Pero si fue el arrendador el que no contestó una convención, a él no se le da ese beneficio. ¿Y arrendamiento de fincas urbanas es, o sea, normal? ¿Vale? ¿Qué significa fincas urbanas? De fincas, de casas urbanas. O sea, es normal. Si pudiera, si por ejemplo, si fuera un negocio, ya no es finca. Si estuviera fuera de la ciudad, ya no es urbano. Entonces, nada más el caso de casa-habitación, no te cuento. ¿Ok? Es finca urbana. Más adelante te dice la apertura del término de prueba. Dice, en el artículo 645 se establece que cualquiera que sea el estado de pleito en que el litigante rebelde comparezca será admitido como parte y se entenderá con él la sustanciación del juicio sin que ésta pueda retroceder. Si se presenta dentro del término, fíjate ahí, o si se presenta después, son las dos alternativas que te da el autor. ¿Qué pasa si el demandado no contestó la demanda, está en rebeldía, y comparece dentro del término probatorio o comparece después del término probatorio? Okay, son dos cosas distintas. Puedo ofrecer pruebas, pero no Ese es el problema. ¿Puede ofrecer pruebas o no? Sí, que Creo que era indeleble. dice que se admitió como parte de entendido con él. ¿Ya no se quita? No. ¿Este para otra cosa o qué? Sí, era permanente. Ay, Lo van a hacer. No, de seguro es marcatexto, no. Acá hay unos A ver, ¿qué créditos, pone? pero con este spray no se Ajá, quita. sí, pero después se va a quitar. No, Ey, pero qué puede pedo. ser- Y luego que Todo está grabado, ¿eh? A ver, yo tengo crédito. Todo está... ¿Nunca has visto? A ver, Félix. Uy, ya no hay. No, agarra
Llegó Meryl. Félix, Nada más quiero que tú te Es llevar así para que huela a nuevo carro, ¿no? Eso lo vamos, ¿no? Yo nomás quiero decir. Eres esa técnica. Un genio. Tipo Karate Kid, te las Un erudito. Diosito le dedicó más tiempo a hacer. Sus papás se hicieron con amor, sí. Él sí fue deseado. Cheche. Tengo más clientes. No. Ahora se quita con la psicóloga de la hija. No, tengo que hacer muchas citas con él. Lo has hecho a mano, Rey. Sí. Félix, intentó con la wipey. Entonces sigo con esto otra vez. Ay, güey, ahí es. Estamos agradecidos. Gracias. El emplazamiento. Y luego de cuenta que después del emplazamiento debiera venir la contestación. Debiera venir. Y entonces el juez después abre el periodo de pruebas. Sí. ¿Sabes qué? Tiene tantos días para ofrecer pruebas. Entonces la pregunta que comenta el autor es: si el demandado comparece a juicio dentro del periodo de ofrecimiento, Sí, no. puede o no puede ofrecer pruebas, y si ya transcurrió ese ofrecimiento de pruebas, desahogo de pruebas. Ya pasó este periodo, si comparece acá el rebelde. Sí. Entonces te dice, uno de los problemas es el siguiente, que las pruebas se ofrecen en la contestación. Entonces ese va a ser el problema que va a tener él. Él ya no puede ofrecer pruebas porque ya no lo hizo en la oportunidad de vida. ¿De qué podría ofrecer pruebas si no contestó? Acuérdate, tú puedes ofrecer pruebas de lo que contestaste, de lo que afirmas, de por qué no. Ya te pagué o quién sabe qué, ¿verdad? Entonces, si no contestaste, ¿de qué puedes ofrecer pruebas? Si no sabemos qué quieres decir, ¿de por qué no contestó? ¿De por qué no? Eso ya no. Pero yo creo que se puede probar durante un incidente que no había podido, ¿no? Eso, ¿verdad? Pero ahorita, en el caso de estas pruebas, ¿qué pruebas puedo ofrecer y cuáles no? Decepciones. O sea, entonces te dice el autor, mira, estas pruebas ya no puedo ofrecer. Las pruebas del juicio ya no las puedo ofrecer, porque insisto, la oportunidad es en la contestación, la demanda o la contestación. Y por otra parte, como no sabemos qué negaste y qué no negaste, ¿okay? Entonces no sabemos qué pruebas puedes desahogar, porque no sabemos qué fue lo que contestaste. ¿Verdad? Y entonces no sabemos qué pruebas puedes ofrecer, porque no sabemos cuál es tu postura. Pero no Bien. se hace Postura. ¿De qué? te lo niega. No. Bueno, en el caso del ordenamiento sí, pero en los demás casos se tiene por ciertos. No, pero Orión. Es que es No, claro, entonces, por ejemplo, te dice, como no sabemos qué es lo que él contestó, pues no sabemos qué pruebas va a ofrecer, pero no sabemos cuál es la postura de él. Te dice el autor, sí puede ofrecer pruebas de qué. ¿Sabes qué? No puede ofrecer pruebas, pero sí puede ofrecer de las siguientes. ¿Cuáles? Excepciones perentorias. De esas sí pudiera ofrecer pruebas. Las dilatorias no. De esas sí pudiera, pero en principio ella no puede ofrecer pruebas, porque no contestó y el momento procesal para ofrecer pruebas es la contestación. Entonces en principio no puede. Entonces te dice, si lo hace, si se presenta dentro del término probatorio, puede ofrecer pruebas sobre alguna de las excepciones perentorias que promueva. Si acredita mediante el incidente que debe tramitarse según el artículo 88, que estuvo impedido para concurrir durante el término del emplazamiento y ello por causa de fuerza mayor no interrumpida. ¿Okay? Entonces, esa es la única razón de por qué pudiera él justificar. ¿Okay? Dice, tiene que haber promovido un incidente
en el que demuestre la fuerza mayor no interrumpida. Sabes que estaba en la carretera tal, que destruyó la carretera y por eso no pudo venir a contestar la demanda. Pero si comparece después del término de ofrecimiento de prueba, en primera instancia, o durante la segunda, se recibirán los autos a prueba para acreditar incidentalmente el impedimento si se trata de una excepción perentoria. Pero en el ¿Cuál es la diferencia? Pero luego sí dice, ok, bueno, está bien, si pudiste haber contestado. O sea, te doy permiso de que contestes la demanda. Claro, ya no de contestar la ayuda, ya no de contestar la demanda, sino de ofrecer pruebas. Está difícil. Pero bueno, la cosa es que el autor te distingue si llegó a comparecer al término de ofrecimiento o si comparece después de pasar al término de ofrecimiento o en segunda instancia. Si él demuestra el impedimento de por qué no, y que se puede fuerza mayor, va a estar en chino que lo demuestre. O sea, fuerza mayor. ¿Qué es fuerza mayor? ¿Qué es la fuerza mayor? Pues te lo Por digo, de naturaleza es imposible realizarlo. ¿Otra vez, perdón? Por razones de naturaleza es imposible. Y entonces va a estar bien cañón. ¿Qué va a tener que decir que el Alex, que quién sabe que el huracán, y que quién sabe? Y eso impidió que viniera. Castro está en Chile. Y lo dejamos hasta ahí, nos vemos aquí.